Ahora sí, hacen su ingreso el señor gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, la señora vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Eve Casado, el señor ministro de Defensa, Luis Petri, el señor ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el señor vocero presidencial, Manuel Adorni, el señor intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, el señor presidente de IAEF, Diego Cazorla, el señor presidente del comité organizador, Pablo de Gregorio. Y ahora sí, invito a Diego Cazorla al escenario. Diego. Gracias, Florencia. Bueno, llegó el momento tan esperado. Con profundo agradecimiento tengo el honor de presentar al señor presidente de la Nación, Javier Milei. Hola a todos. Y si no, no soy yo. Bueno, hoy tenía un plan de presentación, pero como en Argentina pasan cosas, tuve que modificar un poco la presentación. Y quiero arrancar la presentación con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice: Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado. Así es que, dada las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Así es que, para Cris, saludos Cris, esto va para vos. La charla de hoy, básicamente, sobre lo que voy a explicar es cuál es el enfoque que nosotros tenemos para terminar de erradicar definitivamente la inflación en la Argentina. Y eso implica una descripción de condiciones iniciales, un diagnóstico y un diseño de política monetaria. Por lo tanto, lo ideal es, como decía Friedman, primero los datos. Y en ese sentido, antes de que se creara esa nefasta institución llamada Banco Central de la República Argentina en el año 1935, los 50 años previos, Argentina tenía una inflación del 0,9% anual. Después, en uno de los grandes saqueos de la historia argentina, en una de las estafas más colosales que se han hecho, en 1935 se crea el Banco Central, un Banco Central mixto, y en la primera década de vida del Banco Central, es decir, entre 1935 y 1945, la tasa de inflación saltó al 6%. Una tasa que probablemente hoy en Argentina se podría hasta llegar a festejar, pero para lo que eran los estándares de la época era una inflación muy, muy alta. Pero como eso no nos alcanzaba, con esto de tener un Banco Central mixto, en el año 1946 el Banco Central se nacionalizó y a partir de ahí hasta 1991 la inflación promedio de la Argentina fue 240%. En ese intervalo tuvimos
2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra, y le quitamos 13,0 a la moneda, y el repudio generalizado de la moneda llevó a lo que fue el programa de estabilización más exitoso de la historia argentina, que fue la convertibilidad. Si bien entre el año 1991 y 2001 la inflación promedio fue del 9%, es cierto que ese nivel de inflación se concentró entre los años 1991 y 1992, y a partir de 1993 hasta el 2001 Argentina estuvo entre los países con menos inflación del mundo. Después, cuando el Estado se quedó sin financiamiento y cayó en default, en lugar de tratar de poner las cuentas en orden, decidieron estafarnos nuevamente. De hecho, si ustedes se fijan en los billetes que teníamos en aquella época, decía convertibles de curso legal, y hoy ya no lo son, no tiene esa consigna, es decir, por lo tanto, no tienen el respaldo que aquellos billetes tenían, es decir, la casta política nos volvió a estafar, pero nos dijeron que esa vez o esta vez va a ser diferente, y no fue diferente en nada. Yo voy a redondear los números, aviso, porque después van a empezar con que el número, que la coma, no sé qué cosa. Entonces, aviso ya desde antes que los voy a redondear. Si tomo la inflación promedio del primer periodo del régimen kirchnerista, digamos, con Néstor Kirchner a la cabeza, la inflación promedio fue del 10%. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, de donde la pobreza, tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así, claro, así es fácil, digamos, dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor la performance de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar, nosotros hemos decidido decir la verdad, porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Así es que, digamos, por lo menos, señora, si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números, o los desastres que hicieron, por ejemplo, con el caso de YPF, que también nos va a costar carísimo a todos los argentinos. Pero no solo eso, después, durante el periodo de Macri, la inflación promedio terminó trepando a niveles promedio del 40%, con lo cual no es un tema de que apareció ahora la inflación. ¿Sí? Es más, el señor Alberto Fernández, el autócrata golpeador, ¿sí? Básicamente se fue con una inflación del 210%, pero eso tampoco refleja la dinámica
que había dejado, porque, digamos, conforme iba avanzando su gobierno, la inflación iba avanzando. Y yo recuerdo cuando nosotros ya habíamos ganado las elecciones y estábamos haciendo y ultimando detalles para llegar a la función. Durante la primera semana de diciembre los precios crecían a un ritmo diario del 1%, eso puesto en términos anuales. Lo bueno es que a ustedes no les tengo que explicar cómo funciona una función de tipo geométrica. Es decir, ustedes saben computar exponenciales. Y eso anualizado da 3.700%. Sin embargo, en los primeros 15 días de diciembre, es decir, o sea que durante la segunda semana de diciembre hubo una aceleración más fuerte, la inflación promedio pasó a estar en el 1,2% diario. Eso es decir, que la realidad, la inflación venía viajando al 7.500% anual. Y cuando ustedes computaban los distintos desequilibrios que tenía la economía argentina en el plano monetario, o sea, porque recordemos que estábamos frente a lo que iba a ser la peor crisis de la historia económica argentina, porque combinaba un sobrante monetario que era el doble de lo que teníamos en la previa al Rodrigazo, un experimento, digamos, que implicó la sextuplicación de la tasa de inflación. No solo eso, además teníamos un Banco Central absolutamente quebrado, estaba en una situación aún peor, digamos, que la que tenía Alfonsín a inicios del año 89, que terminó con una hiper del 5.000% en mayoristas. Además, teníamos indicadores sociales peores que los que había en el 2001, por lo tanto, estaba todo dado para un desastre. Además, teníamos el equivalente de 4 bases monetarias adentro del Banco Central, pero en pasivos remunerados que generaban creación de dinero endógeno. Teníamos 90.000 millones de dólares venciendo en pesos, o sea, digamos en pesos equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos vencimientos de deuda externa por 25.000 millones de dólares, donde la gran parte era con el Fondo Monetario Internacional, pero el programa estaba caído porque el gobierno anterior no había cumplido nada. Por lo tanto, la inflación, digamos, no la generamos nosotros. La generaron estos 20 y pico de años de populismo salvaje. Y la realidad es que nosotros describimos la herencia, pero no nos quejamos de la herencia, porque también vamos a ser sinceros, en condiciones normales de presión y temperatura no gana un liberal libertario la presidencia. Por lo tanto, digamos, o sea, tenemos claro que las condiciones bajo las cuales íbamos a llegar iba a ser sobre algo al borde del colapso total. En ese sentido, para nosotros resultaba fundamental, aparte mi job description tiene 2 cosas y es muy claro, que es, por un lado, la demanda por terminar con la inseguridad, donde hoy a la mañana estuvo esa maravillosa ministra que tengo, que es la doctora Bullrich, que está dando batalla y que, por ejemplo, ha logrado el primer mes sin homicidio en Rosario. Y la verdad que está haciendo un trabajo verdaderamente excepcional. Así es que esa parte del job description viene bárbaro. Y la otra parte del job description dice que tenemos que erradicar la inflación. Entonces, como les decía, la inflación en mayoristas venía viajando al 54 mensual, es decir, al 17.000% anual. Y eso era factible porque ustedes lo que necesitaban eran convalidar déficit fiscal, convalidar cuasi fiscal, digo que vencía, los pases vencían a un día. Digamos, estaba el problema de los puts, estaba el problema de la deuda en pesos, por lo tanto, estaba todo para que se convalidara eso, más el sobrante monetario. Y si ustedes toman el último dato de inflación mayorista, está en torno al 3%.
Y si ustedes a ese 3%, que anualizado es algo así como poco más del 20%, si ustedes le quitaran lo que llamamos o denominamos inflación inducida, que tiene que ver con el crawling peg del 2% y la inflación internacional, eso da cerca de 2,5% y queda una inflación que anualizada es el del 6%, con lo cual esta parte del job description también la estamos cumpliendo, pese a que pataleen y que algunos, digamos, que le pifiaron tanto, se resistan a reconocerlo. Entonces, más allá de esto, el punto es cómo llegamos acá. Y ahora, digamos, voy a hacer una pequeña introducción de teoría monetaria que espero que, Cris, toma nota. Saca el cuaderno y el lápiz y anota. Que lo que tenés al lado no te van a ayudar nada porque son los que generaron este desastre. Básicamente, para uno tener un diagnóstico tiene que tener un buen marco teórico, tiene que entender de qué está hablando, porque si uno no entiende de lo que habla, eso de estar apostando al error tipo 2 no es algo que funcione recurrentemente. El error tipo 1 es hacer todo bien y que salga mal, el error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien. Y está claro que, digo, la teoría le ganó por escándalo a la casta, digamos, en materia de que la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, para entender la naturaleza de lo que es la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, que es una definición claramente distinta que es a la suba generalizada de los precios. Porque si para ustedes la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, significa que hay un problema de exceso de oferta de dinero y el problema está en el Banco Central. Si ustedes creen que en la suba generalizada de precios van a echarle la culpa a los formadores de precios, es decir, entonces van a hacer controles de precios, una herramienta que hace 4.000 años que tenemos evidencia que no funciona. Entonces, entonces tenemos que entender la naturaleza del dinero, porque claramente, les pido perdón de tener que explicar esto, pero claramente hay que explicar hasta lo obvio. Si lo sabrá el coloso que está acá, que es Federico Sturzenegger, y lo que tuviste que lidiar con la casta. Miren, yo creí que, antes de creer que había que eliminar el Banco Central, creía que podía haber un Banco Central, y en especial cuando, sin duda, uno de los economistas más talentosos del mundo estaba al cargo del Banco Central, con un grupo verdaderamente excepcional. Después de lo que vi que le hicieron, perdí todas las esperanzas, digamos, y decidí que lo mejor que puede pasar es no haber Banco Central. Pero eso también lo voy a explicar ahora. En ese sentido, lo que uno tendría que explicar es de dónde viene la existencia del dinero. Entonces, ¿cómo es la economía cuando no tiene dinero? Bueno, es la economía de trueque, es decir, se intercambian bienes por bienes. Ahora, si ustedes tienen una economía de trueque, básicamente tienen dos problemas. Uno es el problema de la doble coincidencia. Es decir, ustedes tienen que encontrar a alguien que quiera el bien que ustedes tienen para vender, pero al mismo tiempo esa persona tiene que querer el bien que ustedes tienen. Lo cual, evidentemente, eso plantea un problema enorme que hace que se pierdan un montón de transacciones. Con lo cual hay un problema enorme. Y el otro problema es el de la indivisibilidad, porque puede ser que yo quiera comer pan y el panadero de la esquina quiera una charla de economía. Pero el problema es decir, ¿cuánto kilo de pan? Digo, obviamente que las que, digamos, previo a ser presidente, digamos, eran unos cuantos kilos que no podía comérmelos. Entonces, eso plantea un problema de indivisibilidad. Es decir, porque, digamos, quizás por lo que daría por un kilo de pan de la conferencia no le sirve nada. Ahora, el tema es que el ser humano frente a esa situación no se puso a llorar. Es decir, y tampoco llamó, quiero papá Estado, tampoco llamó al Estado. ¿Qué hizo? Le encontró la vuelta, lo resolvió, le buscó la vuelta y lo arregló de alguna manera.
Y una de las cosas que descubrieron los seres humanos, que había bienes que se intercambiaban más que otros. Entonces, empezaron a comprar esos bienes que se intercambiaban mucho más y los usaban como mecanismo de intercambio indirecto. Entonces, de repente, compraban ese bien y con ese bien después compraban el que quería. Es decir, y ahí es donde aparece el dinero. Es decir, el bien de intercambio indirecto. Es un bien que se utiliza para hacer transacciones. Eso es el dinero. Entonces, ante esta situación, aparecieron a lo largo de la historia distintos tipos de bienes de intercambio indirecto y que oficiaron como dinero. El primero de todos fue el ganado. ¿Y por qué fue el ganado? Porque el hombre era nómade y entonces viajaba con su propia comida, o sea, con el ganado. Entonces era algo que intercambiaban regularmente y entonces lo utilizaban como bien de intercambio indirecto y entonces el dinero era el ganado. Ahora después el hombre, se convirtió en sedentario. Y cuando se convirtió en sedentario, una de las cosas que comía con mayor profundidad, por decirlo de alguna manera, era el pan. Entonces, notaron que se hacían muchas transacciones en trigo. Entonces, después el trigo se convirtió en moneda. Así, tenemos distintos tipos de monedas. Tenemos, por ejemplo, el lino, el café, el tabaco. Es más, hay una frase muy divertida de Milton Friedman que habla sobre la hiperinflación en Alemania y dicen que se utilizaba como dinero los clavos o se usaba también el whisky. El coñac. Entonces, dijo que fue la definición de dinero más líquida que había encontrado en su vida. Es más, si ustedes se fijan en las películas de muchos años de cárceles, ¿cuál era el dinero? Los cigarrillos. ¿Qué pedían los presos? Pedían cigarrillos. ¿Pero qué? ¿De repente empezaban a fumar? No, los usaban para intercambiar dentro de la cárcel. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de bien? Que no sirve como reserva de valor. Es decir, lo que pasaba con este tipo de bienes es que se les degradaba. Entonces, es como tener, Cris, anotá que te paso otra lección. Es como tener una tasa de interés negativa, es como el helado. Ustedes tienen un helado, conforme va pasando el tiempo vale menos. Eso es una tasa de interés negativa. Y de hecho, lo que hay que entender, no le puede decir el precio del dinero, señora, porque la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero. Existe la tasa de interés porque existe el tiempo. La tasa de interés tiene que ver con el mecanismo de pasar el consumo a lo largo del tiempo. O sea, el ahorro, ¿qué es? El consumo futuro. Es una forma de pasar consumo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces los que se endeudan son los que adelantan el consumo y los que prestan son los que difieren el consumo. Y eso es independiente aún de que exista el Banco Central. Eso, la tasa de interés tiene que ver con el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. No tiene nada que ver con la cuestión monetaria. Existe porque existe el tiempo. Si no, no habría tasa de interés. Sería un engendro que no tiene explicación. Como el que hizo Keynes en la teoría general. Error que arrastramos durante mucho tiempo. Pero, entonces, para tratar de preservar el valor, entonces se pasó a las monedas metálicas. Y así apareció el oro, la plata y el bronce. El oro se usaba para las transacciones grandes, la plata se usaba para transacciones más chicas. Probablemente la moneda más conocida de plata fue el thaler, que es el dólar hoy, ¿no? Y en ese sentido también había otro problema, que era el problema de la portabilidad. Entonces,
ahí yo hice el ejemplo del zorro para que se viera gráficamente el problema. Después empezaron con que la historia del zorro, la versión de no sé qué sé yo. Yo hablé sobre la versión que yo veía, digamos, por televisión de Lai Williams, qué sé yo, digo, las otras versiones, digo, ¿por qué? Entonces yo lo que dije es que en rigor, digamos, me encantaba esa versión del zorro porque es un anarcocapitalista de verdad, ¿no? Porque el zorro, ¿qué era lo que hacía? Peleaba con los malhechores que robaban a los comerciantes y peleaba contra los soldados. Esto es muy interesante porque esto es lo que a mí me sorprende, porque en lugar de capturar la abstracción, se quedan en la letra chiquita. Bueno, por eso estamos como estamos. Entonces, o quizás le hizo mal tanta tintura. Le oscureció el pensamiento. Dicho esto, ¿cuál es? No, pero no estaba hablando de Cristina. Dicho esto, ¿qué era lo que pasaba? Si ustedes iban a comercializar, ¿con qué iban a ir? Ya sea o con bienes o con oro. Entonces es como que ustedes llevaban un cartel en la frente que decía, tengo oro, venía a robarme. ¿Y qué hacían los delincuentes? Iban a tratar de interceptar esas carretas, porque era penal sin arquero, ahí había oro. Y en ese sentido, ¿qué es lo interesante? Que el zorro luchaba contra esos delincuentes. ¿Por qué? Porque si no llegaban a la ciudad con los bienes, entonces tenían una pérdida de capital, se comían el efecto de las monedas de oro en ese momento, se lo iban a comer con mayor nivel de precios, expresado en oro, y en ese sentido lo que iba a pasar es que nadie iba a volver a traerles bienes y entonces es como si hubieran cerrado la economía, con lo cual hubieran tenido una pérdida enorme de bienestar. Entonces el zorro además era un benefactor social porque como protegía, digamos, digamos, los caminos para que los ladrones no robaran a los comerciantes, entonces además era partidario del libre comercio, digamos, bien liberal, pero encima se peleaba contra monasterio y demás, con lo cual se peleaba contra la autoridad, se peleaba, digamos, contra el tema de los pagos de impuestos, por lo tanto, o sea, digo, el zorro era anarcocapitalista, no tengan dudas. Digo, también podría ser anarcocapitalista estar al frente del Estado y ser como el topo de Estado que viene a romperlo. ¿O acaso qué creen que es haber bajado el gasto público 30%? Solo después de la guerra, y no hay experiencias tan grandes. Dicho esto, entonces apareció ¿qué? El dinero papel. Entonces ustedes dejaban el metálico, lo dejaban en un lugar y le daban a cambio un certificado. Entonces ustedes después iban y pagaban con ese certificado. Obviamente que no faltó el que se hizo el piola y emitió certificado sin que estuviera el oro, la plata o atrás. Bueno, obviamente terminó con un par de revueltas, pero el Estado que hizo dijo, no, bueno, ahora lo voy a hacer yo. Y ahí es donde nos arruinaron la moneda. Entonces, y ahí es donde empiezan los problemas de la sociedad y los bancos centrales son un invento relativamente nuevo, pero acá lo importante, de vuelta, ahora le pasamos, subraya acá, señora, el dinero es un bien de intercambio indirecto. Digo, que el devenir de la historia lo haya convertido en un papel que es falsificado por los bancos centrales del mundo, ese es otro problema. Esa es la gran estafa de la historia de la humanidad que se llama Banco Central. Pero el dinero es un bien de intercambio indirecto. ¿Y por qué es tan importante enfatizar que es un bien de intercambio indirecto? Porque si es un bien de intercambio indirecto, quiere decir que es una demanda derivada. Es decir, a ver, muchachos, ¿quién de ustedes están pensando acumular qué moneda para llevársela, digamos, al traje de madera? Digo, habría que ser bastante tonto. Digo, del otro lado no compra nada. Digo, solamente compra acá. En la ficción que es
la visualización que uno hace. ¿O alguno alguna vez se puso a pensar que la cantidad de tinta, digamos, en el billete de $1, de $2, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 es la misma? Lo único que cambian son los dibujitos, o sea, los próceres y los números. Pero ahí ustedes están haciendo una representación mental de eso. Entonces lo que hay que entender es que en el fondo la demanda de dinero es una demanda de dinero derivada. ¿Para qué demandan dinero? Para demandar bienes. No comen dinero, no se lo comen, no digamos, o sea, no saquen un billete ahora, digo, traten de comérselo, van a ver, no funciona. Es más, probablemente les caiga mal. Entonces, en el fondo, la demanda de dinero es una demanda derivada, es una demanda espejo de la demanda de bienes. Y esto es interesante porque si es un espejo de la demanda de bienes, todos los libros de macroeconomía que ponen que la demanda de dinero es función del ingreso y la tasa de interés es un espanto. En realidad, la demanda de dinero depende del consumo. Y obviamente que depende del sendero intertemporal de consumo. Y si quiero sacar, digamos, en el fondo de qué está dependiendo, ¿por qué no necesito poner el ingreso? Porque si yo estoy construyendo un sistema de equilibrio general, mi ingreso sale de la venta de ocio en el mercado de trabajo y sale de la participación que tengo en los beneficios de las empresas. Por lo tanto, no tengo que poner el ingreso. Eso es una aberración, eso es una burrada que hizo Keynes para poder inventar el efecto de ajuste de cantidades y, sobre todas las cosas, inventar el multiplicador keynesiano, que es violar la restricción de presupuesto. Claro, al violar la restricción de presupuesto, claro, digamos, si ustedes lo financian con emisión monetaria, genera inflación, señora. Sí genera inflación. Si usted el déficit fiscal lo financia con emisión monetaria, genera inflación. Y en otros países que tienen déficit lo financian con endeudamiento remunerado, o sea, no el del Banco Central. Ahora, entonces quiere decir que si mi función de demanda de dinero ahora depende de mi sendero intertemporal de consumo, yo tengo que saber de qué sale la demanda de consumo. Cuando ustedes plantean un ejercicio, toman un libro de micro, y cuando ustedes miran las funciones de exceso de demanda, de equilibrio general, o las funciones de demanda de un bien, ¿de qué depende? De todos los precios de la economía. Es decir, no aparece el ingreso, aparecen todos los precios de la economía. Y al mismo tiempo, si esa economía es intertemporal, incluye los precios de hoy, de mañana y así sucesivamente. No hace falta poner la tasa de interés. La tasa de interés está implícita en los vectores, en la parte del vector de precios que contiene los precios futuros. Por lo tanto, digamos, la demanda de dinero depende del consumo. Y esto es muy interesante porque entonces, ¿de qué depende, en el fondo, la demanda de dinero? Que depende del consumo, que depende de esos precios. Todo eso se deriva ¿de dónde? De lo que Robert Lucas Jr., que en paz descanse, decía los parámetros profundos. ¿Y los parámetros profundos qué son? La función de utilidad, es decir, las preferencias, la tecnología, las dotaciones y el tipo de economía que tengo, si es una economía de propiedad privada, digamos. Pero, por lo tanto, todos esos parámetros están dados. Por lo tanto, en condiciones normales, sin que alguien esté sacudiendo la economía, emitiendo dinero como un marrano, el sendero de consumo quedaría determinado por estos parámetros, que son parámetros profundos y que están dados. Por lo tanto, no eran tan tontos los clásicos cuando creían que la demanda de dinero era algo granítico. Sí, claro, en condiciones normales de presión y temperatura es algo granítico. O sea, si no cambian las preferencias, no cambia la tecnología, no cambian las dotaciones, y ese vector de consumo intertemporal no cambia. Por lo tanto, si la demanda de dinero es una estructura granítica, la demanda real de dinero, eso se tiene que igualar ¿a qué? A la oferta real de dinero. Vieron que Muhammad Ali o Cassius Clay, como quieran decirlo, llamaba a los fotógrafos y le decía, prepárate que viene el knockout.
Tomen la foto porque se viene otro knockout para la señora Cristina Fernández de Kirchner. Si la demanda de dinero es una estructura granítica, esto se tiene, que es la demanda real de dinero, esto se tiene que igualar a los saldos reales. Los saldos reales son la cantidad nominal de dinero sobre el nivel de precios. Por lo tanto, el nivel de precios va a venir dado por la cantidad de dinero que ofrece el Banco Central sobre la demanda de dinero, que es esta demanda real de dinero. Por lo tanto, cuando el Banco Central emite dinero, lo único que hace es cambiar la escala nominal, es decir, suben los precios. Anote, señora, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque se emite dinero, o porque cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas. Es más, le voy a decir más. Si ya se pudo levantar, ya le contaron 8, venga que le doy de vuelta. En este contexto, cuando ustedes tienen esta situación, se genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben y el dólar es un precio más de la economía. Lo que sucede, anote otra más, hay algo que se llama efecto Hume-Cantillon, que tiene que ver cuáles son los precios que suben primero y cuáles son los que vienen atrás. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una situación de una caída de la demanda de dinero, esa situación, digamos, ok, no demandan dinero doméstico, ¿qué van a demandar? Bueno, en principio van y demandan dólares, o sea, hacen un cambio de portafolio. Entonces salta el precio del dólar. ¿Por qué? Porque es un activo financiero, ese ajusta rápido. Ahora, una vez que pasó eso, sube el precio de los transables. Después de eso sube el precio de los mayoristas, después de los minoristas y por último el salario. Por eso, digamos, cuando ustedes tienen un evento de estas características, destruye a los trabajadores. O sea, genera un problema tremendo. Tiene que ver con un caso de caída de la demanda de dinero. Es decir, no es que el dólar hace que los precios suban, no, es un indicador temprano en un escenario de estas características. Y además no siempre puede ser así, porque en realidad lo que puede haber pasado es que ustedes aumentan la oferta de dinero, entonces alimentan la demanda de bienes, entonces sube el precio de los, digamos, vendría a ser los precios minoristas, como eso presiona sobre los mayoristas, después presiona sobre los salarios y como después no les dan los números, si no es competitivo, salta el tipo de cambio. Se dan cuenta que todo depende de dónde se generó el exceso de oferta. Señora, es una burrada decir que el tipo de cambio es el que determina el resto de los precios, pero después igual se lo voy a explicar más. Por lo tanto, nosotros, trabajando con equilibrio general en serio, no como esos econochantas que dicen que hacen equilibrio general y no pueden resolver un lagrangiano. Entonces, digo, y menos casos intertemporales, nuestro diagnóstico era, y es, y seguirá siendo, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o pasan las dos cosas a la vez. Por lo tanto, frente al escenario desastroso que teníamos de que nos íbamos a una inflación del 17.000%, con lo cual la caída del PBI hubiera sido monstruosa, con lo cual hubiera sido monstruoso también el número de pobres, hubiéramos ido a más del 90% de pobres y más de 50% de indigentes. Es decir, hubiéramos replicado el caso de Venezuela, sin lugar a dudas. Entonces, nuestra primera idea fundamental era terminar con la inflación, atacar la inflación, que aviso que durante la campaña dije que además la política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Digo, porque parece que hablara, no sé, en sánscrito. Están todos muy apurados y recién van 9 meses. Vayan y vean mis archivos.
no los editados, véanlo completo, no los que los sucios de los periodistas ensobrados, no todos, una gran parte, digamos, editan para deformar la información y para mentir. Entonces vayan y vean los videos originales, están. Entonces, el tema era frenar la emisión monetaria. ¿Cómo frenábamos la emisión monetaria? Entonces, una de las fuentes de emisión que había era el financiamiento del déficit fiscal. Nosotros cuando llegamos, el déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Tesoro Nacional eran 15 puntos del PBI, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Por lo tanto, la tarea que tenía enfrente el Banco Central y la Secretaría de Financiamiento, y tengo el honor de tenerlo al gigante de Pablo Kirchner y a Vladimir Wermin acá, digamos que han sido grandes arquitectos de arreglar este problema, había que atacar esas dos fuentes de creación de dinero. Entonces, lo que nosotros propusimos era el déficit cero. Yo recuerdo que durante la campaña iba con una motosierra y me decían que estaba loco porque iba con una motosierra. De hecho, nosotros teníamos caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual era una dificultad enorme para resolver el acuerdo caído. Y en ese contexto, nosotros decidimos ir al fondo y mostrar un plan de déficit cero. El fondo le alcanzaba con que cumpliéramos las metas del gobierno anterior, donde, señora, usted criticará a ese gobierno, pero usted era parte también. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos planteado el déficit cero. Obviamente que, así como durante la campaña decían que era imposible, que éramos unos delirantes y no sé cuántas cosas más, el fondo con que cumpliéramos el programa que estaba caído por el desastre del gobierno anterior, con eso le alcanzaba. Nosotros planteamos el déficit cero, parecía algo muy ambicioso porque implicaba un ajuste de 5 puntos del PBI en el Tesoro. Y pese a que en los últimos 123 años de historia, durante 113 tuvimos déficit fiscal, solamente en 10 que no lo tuvimos estábamos en default. Fue la primera vez de estos últimos 123 años que alcanzamos el déficit cero, pero no lo hicimos, no fue en un año, lo logramos en el primer mes de gestión. Vaya que sí, eso es una gestión. Obviamente, todos los que decían que era imposible hacer esto, los que fracasaron recurrentemente a la larga de la historia y que deberían llamarse a silencio porque son parte del daño y la destrucción que le causaron a los argentinos, deberían tener un poquito más de humildad, o al menos de autocrítica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros terminamos haciendo un ajuste del gasto público de más del 30%. Entonces empezaron a decir que era porque no pagábamos, porque dibujábamos los números, cualquier cosa dijeron. La misma cosa que dice la señora acá. Está lejos y tarde con esos comentarios. Ya esos comentarios se hacían en enero, en febrero, en marzo. Digamos, hoy ya nadie levanta esos argumentos, digamos, que menosprecian la tarea que hemos hecho. Y claramente hoy se entiende con claridad que esto es una regla de política monetaria que vino para quedarse y que próximamente voy a ir al Congreso a presentar el presupuesto basado en la ley, digamos, de déficit cero. Y eso implicó que dejábamos de emitir para financiar al fisco. Ahora, el cuasi fiscal, digamos, se generaba endógenamente, que tenía que ver
con la retribución de los pasivos remunerados del Banco Central y que generaba 10 puntos de déficit fiscal, cuasi fiscal. Y en ese sentido, teníamos que terminar con la emisión endógena. Y conforme a ir mostrando el resultado fiscal positivo e ir acumulando excedentes financieros, este gigante que está acá, el señor Pablo Quirno, pudo empezar a recomponer la curva en pesos. Y al poder recomponer la curva en pesos, permitió sacar la deuda que estaba en el Banco Central y pasarla al Tesoro. Porque en el fondo siempre fue deuda del Tesoro. ¿No? Porque ¿qué era lo que, por ejemplo, hacía el kirchnerismo? Emitía dinero con tipo de cambio fijo, perdía reservas. Señora, usted tomó el país con 52.000 millones de dólares de reservas y lo destruyó. ¿Con cuántas le entregó Federico? Netas, menos 5.000. Una maravilla, señora, ¿eh? Pero al margen de eso, el problema del dólar futuro, que eran como 25.000 millones de dólares. Y en ese contexto, claro, cuando ustedes emiten con tipo de cambio fijo, una de las cosas que pasa, pierden reservas. ¿Y qué era lo que hacían? Le colocaban bonos al Banco Central. Le han colocado el bono al Banco Central más de 100.000 millones de dólares. Una verdadera estafa. Y así sacaban los dólares. Entonces, que de hecho, una de las cosas que hizo recientemente el Banco Central fue reconocer esa pérdida de capital que generó el gobierno anterior por la friolera, por ejemplo, de 45.000 millones de dólares. No solo eso, sino que cuando empezamos a hacer esto, nadie creía que podíamos arreglar el problema del cuasi fiscal. Es más, señora, usted en un momento se queja de que la tasa de interés real es negativa. Le cuento que si le hubiéramos hecho caso a los econochantas que proponían poner la tasa de interés real en términos positivos, digamos, en lugar de tener 4 bases remuneradas respecto a la existente, hoy tendríamos 8, 9, 10. El carry trade, hoy sería una discusión el carry trade y estaríamos claramente al borde de una hiperinflación. Pero nosotros hicimos otra cosa. Yo le digo que a los brutos que tiene al lado los mande a estudiar, porque ¿sabe lo que hicimos nosotros? Arbitramos la tasa en dólares con la de pesos, corregida por riesgo, obviamente. Y eso hizo que dado... después la devaluación. La devaluación, señora, ya estaba. Es decir, que usted esconda los datos abajo de la alfombra no significa que la devaluación estaba. La relación entre el dólar paralelo y el oficial era cerca de 3-1. De hecho, cuando nosotros asumimos, el paralelo estaba en torno a los 1.300. Hoy estaba en 1.240. Ay, cómo la sufren los mandriles. No importa, hay un negocio floreciendo que se llama la producción de vaselina para economistas pifiadores seriales. Entonces, y eso que nadie decía cómo arreglar, o que era imposible, o que proponían expropiaciones, nosotros, y estos dos gigantes que están acá, Pablo y Vladimir, han hecho que el cuasi fiscal lo hicieron 0. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos en 7 meses. O sea, en un mes logramos el milagro del déficit 0 y en 7 meses logramos el milagro de terminar con el cuasi fiscal. Vaya que hay gestión, señores. Sin embargo, no era la única bomba que nos había dejado el gobierno anterior. También nos había dejado el problema, la bomba de los puts, algo que el gobierno anterior hacía déficit fiscal y el Fondo Monetario Internacional decidió hacer la vista gorda. Y como los bancos no querían financiar al Tesoro, preferían hacerlo con el Banco Central, aparecieron los puts. Pero claro, contablemente los puts solamente va por el contingente, no por la contingencia.
Pero claro, en un escenario de debacle macroeconómica, eso estaba in the money. Y obviamente, cuando anunciamos la parte del programa monetario que es exceso de demanda cero, es decir, se dejaba de emitir para el fisco, se dejaba de emitir para los pasivos remunerados e íbamos a ir a una fase en la cual solo se emitía por sector externo y estábamos sentados en la mesa con los bancos discutiendo el tema de los puts. Digamos, el Banco Macro fue y nos ejecutó el equivalente de 2.000 millones de dólares. Es decir, quiero saber cuántas veces en su vida vieron que a Argentina lo atacaron por el equivalente de 2.000 millones de dólares en un día y la economía resistió. Otro milagro. Es decir, hay más fuerza del cielo de lo que creemos. En ese sentido, también pudimos sobrellevar adelante el tema de los puts y frente a la posibilidad de que se generara otra situación de corrida y de inestabilidad macro, con el ministro Caputo, quien será recordado en los libros de texto como el mejor ministro de Economía de la historia, decidimos, en conferencia además con Santiago Bausili, pasar a una etapa más profunda de la política monetaria, que es pasar al régimen de emisión cero. Básicamente el problema radicaba en que nosotros, digamos, siguiendo los libros de texto, creíamos que la compra de dólares estaba calzada con demanda de dinero y por ende, digamos, si la demanda de dinero estaba calzada con la oferta, eso no genera inflación. Sin embargo, una de las cosas que no estaba en los libros de texto y que lo descubrimos nosotros, es que, claro, al haber control de capitales, eso no necesariamente es cierto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen libre movilidad de capitales, y si ustedes quieren hacer transacciones en pesos, van con sus dólares y le compran al Banco Central los pesos. Y con esos pesos ustedes tienen calzada una operación real. Por lo tanto, en ese caso, es demanda de dinero y por ende, en ese caso, no genera inflación. El problema radica que cuando ustedes tienen cepo, el cual lo tenemos básicamente para arreglar el problema de stocks que nos dejó el gobierno anterior, es decir, señora, no deje de ser liberal libertario. Lo que pasa es que soy liberal libertario, no liberal libertarado. Entonces, yo además entiendo la economía como problemas de stocks y flujos. Entonces, si tenía 4 bases monetarias a un día, si tenía 90 vencimientos en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares, si tenía 50.000 millones de dólares de deuda en la CIRA, y es como que si no desarmaba esa bomba, no terminaba bien, terminaba bastante mal. Que entiendo que es lo que quería el gobierno anterior, que nosotros actuáramos como libertarados, que todo se prendiera fuego y ya para enero, digamos, después de saqueo de supermercado y demás liturgia peronista, pudieran volver y matar definitivamente cualquier atisbo de libertad. En ese sentido, nosotros hacemos economía en serio. Es decir, no hacemos solamente economía de libro de texto. Entonces, de hecho, digamos, lo que pasó en materia de tasa de interés es un gran triunfo que hemos tenido también en materia de teoría económica. Porque, ¿qué nos decían los econochantas? Que había que subir la tasa de interés. Si hubiéramos subido la tasa de interés, el balance del Banco Central hubiera explotado. De esta manera, habiendo saltado el tipo de cambio hacia un nivel similar al tipo de cambio paralelo corregido por el impuesto país, en ese contexto, ¿qué es lo que pasó? Que la tasa de interés en
en dólares, arbitrada con la de pesos, pero la de pesos implicaba estar negativa en términos reales. Y eso también nos permitió licuar el stock de pases. Eso para que aprenda, señora, digamos, en teoría monetaria solamente no es una cuestión de mirar flujos, también se miran los stocks. Y a veces el problema de los stocks es mucho más grande que lo que uno se imagina, porque de hecho generaba un déficit cuasi fiscal que era el doble del déficit fiscal. En ese sentido, decidimos ir entonces a algo más radicalizado, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen control de capitales, el cual necesitamos tenerlo hasta que terminemos de arreglar los problemas de stocks y hasta que terminemos de limpiar el money overhang, y el money overhang va a desaparecer cuando la inflación sea cero, la inducida sea, la macroeconómica sea cero. Ustedes tienen la observada y la inducida, la macroeconómica es la que está en el medio, o sea que es ese residuo, que hoy, digamos, en mayorista es 0,5, en consumidor es 1,5 y que, digamos, va camino a desaparecer. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen control de capitales, los exportadores están obligados a liquidar en el MULC. ¿Y cuál es el problema con eso? Que ese exportador no está comprando pesos necesariamente. Lo que sí tenemos claro es que está vendiendo dólares. Y fíjense que cuando está el cepo y el control de capitales, querer comprar pesos no es lo mismo que tener que vender dólares. Esa diferencia es fundamental, porque entonces esos dólares no estaban ingresando porque querían pesos. Esos dólares están ingresando porque hay una regulación que lo impone. Entonces eso generaba una expansión de la cantidad de dinero más allá de la demanda y por eso persiste la inflación. Por eso persiste la inflación. No porque hay mecanismos indexatorios, porque hay inercia inflacionaria. No, es porque, digamos, pasó esto de que se emitía más que lo que se demandaba. Entonces, para corregir esto, pasamos a una fase más profunda del programa, que es emisión cero. Y no es intervención, porque el nivel de intervención neto cae. Porque si a mí me liquidan $3, por decirlo de alguna manera, y emito por $3, mi nivel de intervención es $3. Ahora, si yo tengo brecha y devuelvo dólares tal que los pesos queden constantes, supongo que con la brecha del 30 me queda $1 en el Banco Central y devuelvo 2 al mercado. No estoy interviniendo, estoy haciendo que la cantidad de dinero quede constante. ¿O qué otra forma se les ocurre? ¿Qué quieren? ¿Que los esterilice y vuelva a pagar tasa de interés? ¿Otra vez? ¿Otra vez sopa? Entonces, si ustedes se fijan, la intervención pasó de 3 a 1. Por lo tanto, en este equilibrio hay menos intervención y se parece mucho más a un equilibrio de libre mercado que a un equilibrio de intervención. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no hay intervención cero, ¿cómo sería? La variación el tipo de cambio es libre, la variación de la cantidad de dinero es cero y la variación de reserva es cero. Ahí aparece otro tema. Che, aquel que, digamos, Banco Central no compra dólares, que cae en default. ¿Puede ser que seamos tan brutos de decir barbaridades tan grandes? Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada, pero tampoco muestra el título. Así que, pero supongamos que fuera abogada, digamos, parece que no, eso no lo sabe, no es parte de su formación. Yo digo, ¿cómo se les ocurre el delirio de que la deuda se tiene que comprar, que se tiene que pagar con dólares comprados por el Banco Central en el mercado? Es decir, ustedes lo que están diciendo con eso es que van a emitir pesos para comprar dólares. Y esos dólares, después va a venir el Estado, el Tesoro, les va a manotear los dólares, les va a dejar de vuelta títulos públicos, con los cuales los está estafando de vuelta. Y los está estafando con el propio señoriaje. Si ustedes quieren, digamos, o sea, una versión más rudimentaria, más fácil de entender, aunque incorrecta, el impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo?
¿Que yo tengo que aniquilar a los argentinos con inflación para pagar la deuda? No, muchachos. La deuda se paga con superávit fiscal, no como un imbécil comprando dólares en el mercado emitiendo pesos. Eso lo único que hace es generar inflación. Entonces, los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal, que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y después, quiero ir a una cuestión de la discusión del dinero endógeno, porque es increíble, digamos, la señora dice que el tipo de cambio es el que determina la inflación o los precios, o si ustedes quieren, la devaluación determina la inflación. En el fondo, les cuento que eso es aplicar la PPP y decir que el precio doméstico es el precio internacional por el tipo de cambio. Le cuento, señora, que eso es consistente con la teoría cuantitativa. De hecho, ¿sabe qué? Eso lo hizo un señor llamado David Hume, que después lo tomó Adam Smith, digamos, y lo tomaron los clásicos. Por lo tanto, lejos de no poder ser contemplado. De hecho, si el nivel de precios doméstico viene determinado en el plano monetario por la oferta de dinero dividido la demanda real de dinero, y eso aplicara lo mismo en el mundo, el tipo de cambio que viene dado por el precio local dividido el precio internacional significa que viene dado por lo que se llaman condiciones monetarias relativas. Si le hago la cuentita, la oferta local dividida la oferta internacional, la demanda internacional dividido la demanda local. Entonces, si ustedes, como las condiciones del mundo están dadas para nosotros, si sube la cantidad de dinero o si cae la demanda de dinero, eso, digamos, impacta en los precios, pero también impacta en el tipo de cambio. Es decir, se da cuenta que ni siquiera, digamos, tienen consistencia en eso que dice. Es más, es interesante también discutir ese modelo, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que dicen? No, bueno, el problema de la inflación es la falta de dólares. Una burrada total. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Claro, parten de esta idea que los precios locales es el tipo de cambio multiplicado por el internacional y que el tipo de cambio viene determinado por el exceso, digamos, va a estar moviéndose con el exceso de demanda de divisas. Entonces, ¿la solución qué es exportar más? O sea, más exceso de demanda de bienes. Es raro. ¿Cuál es la otra solución? ¿Defoltear? ¿Reestructurar? Y esas son las soluciones que proponen para bajar la inflación. Parecen bastante cómicas. ¿Sabe por qué? Porque además la hicieron todas esas. Y después, nada, alegan a la restricción externa. Otra estupidez del tamaño de una casa. ¿Cómo funciona el modelo de restricción externa? Ustedes estimulan la demanda, hace que el PBI crezca, eso le hace subir las importaciones y si no pueden ser financiadas, entonces ustedes tienen un límite a la expansión del PBI por restricción externa. ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay precio fijo. Deje el precio flexible, la restricción externa desaparece. La restricción externa existe en un modelo de precio fijo. Si usted libera los precios, no hay restricción externa. Y los precios fijos, digamos, fijar el tipo de cambio con déficit fiscal y emitir, fue lo que hizo que se patinaran todas las reservas y las destrozaran. Hoy Argentina debería tener, si hubieran hecho las cosas de manera razonable, hoy Argentina tendría que tener cerca de 120.000 a 150.000 millones de dólares de reservas. Y no las tenemos, justamente por el populismo monetario del kirchnerismo, por estas barbaridades. Entonces, además, es interesante porque dice, no, el problema no es fiscal. Porque hay una hipótesis que dice que el problema es fiscal porque yo tengo déficit fiscal, lo financio con emisión monetaria y eso es lo que genera inflación. Dice, no tiene nada que ver con el déficit fiscal.
Es gracioso porque dice que entonces, pero el problema es el exceso de demanda de divisa que me genera la deuda. Digo, ¿y la deuda de dónde salió? Que cayó de un repollo. La deuda es hija del déficit fiscal. Señora, se llama restricción de presupuesto. Trate de ver qué le pasa cuando gasta más de que lo ingresa. Se endeuda. Y eso paga intereses. Pero eso partió porque usted se endeudó. ¿Y quién se endeudó? Por 450.000 millones de dólares. Los gobiernos anteriores. Les voy a contar algo. Es más, nosotros bajamos la deuda. Con lo cual, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Por lo tanto, es decir, además hay una contradicción en sus términos. Pero claro, creen que los precios se generan por un markup sobre los costos. O sea, teoría del valor, teoría objetiva del valor. Es decir, retrocedieron hasta antes de 1871. Le cuento algo, yo leí a Menger y estoy orgulloso de ser austríaco. En ese sentido, queda claro por qué nos han causado tanto daño y siguen causando tanto daño. Y es interesante, porque este tipo de estupideces no solo son pensadas por el kirchnerismo, hay mucha más gente que piensa con estas cosas. Y estas cosas son las que hicieron que Argentina, de ser el país más rico del mundo, se cayera a la mitad de la tabla. Partiendo de ser el país más rico del mundo, en los últimos 50 años, multiplicamos la pobreza por lo menos 10 veces. Es decir, en el país que se produce alimentos para 500 millones de seres humanos y el fisco se lleva el 70%, o sea, el alimento de 350 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Ese es el desastre que lo generaron. Lo generaron toda la casta política, no nosotros que vinimos a arreglar todos estos despioles. Y le paso un dato más, porque dicen, no, la caída del PBI, la caída del PBI. Es muy interesante. Si ustedes toman la caída del PBI en el primer trimestre, que es cuando nosotros hacemos todo el grueso del ajuste, de hecho lo sobrereaccionamos el ajuste, el PBI en el primer trimestre cayó 5%. Yo les recuerdo que estando el peronismo en el poder, en el año 2002, con un acuerdo con un señor que se llamaba Alfonsín, se llevaron puesto a De la Rúa, y en ese contexto, es muy interesante porque hicieron un ajuste mucho menor y el PBI en el segundo trimestre del año, cuando hicieron el ajuste, cayó 16%. Por lo tanto, 5% es algo bastante notable frente a que nosotros hicimos un ajuste muchísimo más grande. Pero les cuento algo, porque en el último trimestre del año anterior, ya el PBI había caído 2,5%, y cuando ustedes miran el desestacionalizado del primer trimestre cayó 2,6%. Con lo cual, no fue algo así tan alarmante. Y les voy a decir más. El otro día estaba cenando con el profesor de Pablo y me hizo notar algo que no lo había percibido. Y es que si ustedes toman el EMAE, que es la proxy del PBI en versión mensual, si ustedes los toman desestacionalizado y toman la última observación contra diciembre, el PBI cayó 2%. Por lo tanto, no solo que estamos haciendo el ajuste más grande de la historia, estamos bajando la inflación, sino que además tampoco cayó tanto la actividad. Yo entiendo, esto es muy doloroso para la casta política. Les estamos demostrando que son unos inútiles que no sirven para nada, que lo único que hacen es daño y que sacar el Estado del medio nos favorece y no es perjudicial. Es algo que mejora nuestra calidad de vida, no solo por lo que ganamos en libertad, sino que además también somos más productivos y más eficientes. Pero también nos predijeron que íbamos a tener una catástrofe social, catástrofe que no la tuvimos. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Capital Humano, mientras que hacíamos el ajuste en partidas que sí le duelen a la política, ¿sí? Hoy si ustedes toman la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar, hoy se cubre el 99% de la canasta básica alimentaria.
cuando el gobierno anterior la dejó en torno al 60%. Por lo tanto, nuestra política social también es mucho mejor. Pero les voy a dar un dato que no está en esa corrección. Cuando la ministra Petovelo decidió quitar la prestación de la contraprestación en los programas sociales, digamos, todos pusieron el grito en el cielo y decían, bueno, ahora, digamos, están fomentando la vagancia. No se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. Miren, lo que estábamos haciendo era muy simple. Cuando ustedes entregaban un programa social, si bien había una tarjeta con la cual cobraban, después tenían que ir a dar cuenta de la contraprestación y se la tenían que firmar. Y ahí es donde quedaba la coima, es donde ahí aparecían los gerentes de la pobreza. Todo el mundo se vivía llenando la boca de que había que terminar con los gerentes de la pobreza. Nosotros somos los que terminamos con los gerentes de la pobreza. Y eso se logró en una batalla desde el primer día que dieron la ministra Bullrich por el lado del control de la calle, la ministra Petovelo cortando este curro, porque miren qué interesante, porque ahora, si ustedes cortaban, no cobraban y no estaban obligados a ir a las marchas, porque no tenían que ir a dar la contraprestación, que en el fondo la contraprestación es que fueran a las marchas a hacer lío. Entonces, claro, cuando nosotros anunciamos que se terminaba con la contraprestación, a los pocos días nos anunció un paro Beliboni. Claro, porque le estábamos cortando el mecanismo por el cual le robaban la mitad del dinero a los beneficiarios de prestaciones sociales. Y en ese momento dijo que iban a ir 50.000 personas, porque claro, pensaba que iba a ir 100.000 y así lo mostraba como un éxito. Y la verdad que terminaron yendo nada más que 3.000. Había más efectivos policiales que gente, y eso nos permitió ganar la calle. Y además, ustedes tienen 3 tipos de guerra. Ustedes tienen la guerra que es stocks contra stocks, pierde el que se le termina primero las balas, por decirlo de alguna manera. Hay una que es flujo, digamos, ahí es un despiole porque, digamos, o sea, no termina nunca. Pero hay una que es stock y flujos. La guerra que nos planteaban los piquetes y todo este desborde social era flujo. Es decir, y el propio Estado le ponía la plata a los que les rompían las cosas. ¿Y qué decían? Que era imposible terminar con los piquetes. ¿Qué hicimos nosotros? Cortamos ese cable y fue una batalla de flujos, el Estado, contra stocks, los piqueteros. Se les terminó el stocks y se acabaron los piquetes. Hace 4 meses, lo que parecía imposible, nosotros llevamos 4 meses sin piquete. Vaya que estamos teniendo gestión. Por último, llegando ya a cómo va a ser la política monetaria de cara al futuro y cómo va a ser la salida del cepo, de vuelta, lo primero que tienen que entender es que no puedo fijar fechas. Yo entiendo que tengan el cerebro maltratado por años de colectivismo, digamos, pero ¿a alguno de ustedes se le ocurrió exigirle al Banco Central de cara a un año saber a dónde va a estar la tasa de interés? Hay que, verdaderamente, o sea, nos piden cosas, falta que nos digan cuánto va a estar el tipo de cambio mañana, a tal hora, digamos, a tal minuto, o sea, un delirio. Es decir, uno avanza por objetivos. Y el punto es que estos logros dependen de las decisiones de los individuos, por lo tanto es endógeno. Es decir, ¿cuándo, pudimos terminar con los pasivos remunerados? Y cuando los individuos quisieron pasarse a deuda del Tesoro. Dicho esto, nosotros tenemos la base monetaria amplia y tenemos la base monetaria observada, la tradicional. Entonces, en la medida que la base monetaria tradicional, consecuencia del aumento de la demanda de dinero,
conlleve al desarmado de posiciones remuneradas, ustedes no solo van a tener una situación donde se mapean las dos bases, sino que la contracara de eso es que se eliminó el money overhang y la inflación es cero. Cuando hablo de inflación cero, de vuelta, digo la que es la diferencia entre la observada y la inducida. Cuando estemos en eso, la única inflación que va a quedar es que la observada es igual a la inducida y ahí podemos abrir el cepo. Y no necesitamos dólares porque la demanda de dinero está calzada con la oferta de dinero. ¿Y por qué esto es importante? Primero, vean esto, porque esto es muy importante. La actividad económica, pese a lo que decían, se está recuperando y se está recuperando de manera muy interesante y eso naturalmente conlleva a un aumento de la demanda de dinero. Ese aumento de la demanda de dinero, ¿qué es lo que pasa? Las empresas necesitan, ustedes lo tienen que entender, necesitan generar working capital. Y si necesitan working capital, ¿qué van a hacer? ¿Se van a endeudar o van a salir del money market? Cuando salen del money market para demandar working capital, que es demanda de dinero, ustedes empiezan a desarmar ¿qué? Las posiciones remuneradas en los bancos. Y por eso los bancos salen de las posiciones remuneradas y ¿qué piden? Caja. Entonces, eso está generando que la demanda de dinero lleve a la base monetaria tradicional a la base monetaria amplia. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo entonces acá? Es que nosotros hemos dejado constante la oferta de dinero y la demanda de dinero está creciendo. Obviamente que lo que está pasando en el medio también es que se va limpiando el money overhang y ustedes cada vez van a tener menos inflación. Una vez que llegamos a ese punto, ¿cuál es ahora el problema? Que la base monetaria coincidió con la amplia. Es que ahora la demanda de dinero puede seguir creciendo y la oferta de pesos no crece más. Y en ese caso, ¿el riesgo cuál es? El riesgo que haya deflación. Y el problema radica que como la velocidad de ajuste en los mercados financieros es más rápido que en el mercado real, a ustedes le caiga fuertemente el tipo de cambio y conlleve, digamos, a la quiebra de empresas y a una ralentización del crecimiento económico. ¿Y nosotros qué dijimos para esto? Competencia de monedas. ¿Por qué hablamos de competencia de monedas? Supongamos que las dos monedas fueran solamente el peso y el dólar. Ustedes pueden, y de hecho lo pueden hacer hoy. Por eso es tan maravilloso el caso de Diarco, que acepta que le paguen en dólares. Entonces ustedes automáticamente, ¿qué es lo que están generando? No tienen que estar tirando los dólares en el mercado y generar una brutal apreciación. Ustedes empiezan a hacer transacciones en dólares. La monetización de la economía la van a hacer los individuos, como siempre, y la van a hacer metiendo dólares y haciendo transacciones en dólares. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que la cantidad de pesos va a seguir siendo fija, que van a tener un tipo de cambio de mercado que no va a experimentar un salto porque oferta y demanda de dólares están mapeadas y conforme haya más crecimiento económico, cada vez va a haber más dólares respecto a los pesos. Y en un momento, la cantidad de dólares va a ser tan más grande que la cantidad de pesos que vamos a poder cerrar el Banco Central así. Y así va a terminarse de por vida el cáncer de la inflación argentina. Muchísimas gracias. Despedimos al presidente y ahora sí damos por finalizado el evento de IAEF. Les agradezco a todos el haber participado.